Vamos a ver ahora cómo hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca aguda. Pero ya le voy adelantando que el diagnóstico es clínico. El diagnóstico se basa en la historia del paciente, historia previa, se basa en los signos y síntomas, y este diagnóstico, que es clínico, se apoya con los exámenes complementarios. Con respecto a la historia previa, cuando nosotros tenemos un paciente con disnea, sospecha e hipótesis diagnóstica de insuficiencia cardíaca aguda en nuestra guardia, la historia previa ayuda mucho, ¿sí? Por ejemplo, historia de cateterismo cardíaco, historia que ya tuvo un infarto, historia que el paciente ya tuvo internaciones previas o que el paciente está utilizando fármacos para el corazón. El paciente generalmente dice que ya se internó, que toma remedios para el corazón, que el paciente tiene el corazón agrandado, ¿sí? O que el paciente siempre se le hinchan las piernas y tiene falta de aire a la noche. O sea, clínica previa de insuficiencia cardíaca, con las palabras del paciente según el contexto social, ¿sí? Signos y síntomas. Bueno, lo que estuvimos viendo anteriormente, básicamente signos y síntomas de congestión y de hipoperfusión. Es esto lo que nosotros vamos a ir a buscar, que estuvimos hablando hace un momento. Ahora, con esto que está acá, nosotros ya vamos a hacer el diagnóstico clínico, ¿sí? Y el diagnóstico clínico tiene que ser hecho de manera rápida en nuestra guardia, en nuestro consultorio o en la sala de emergencia en minutos. Y créanme que esto lleva 5 o 10 minutos máximo, ¿sí? A esto, para poder realizar este diagnóstico clínico, ustedes no van a hacer aquella historia clínica larguísima que se hace durante la internación del paciente. No, ustedes están en la sala de emergencia. Ustedes van a tener que hacer una historia clínica llamada historia orientada al problema. Al problema, ¿sí? Buscando solamente aquello que le va a permitir confirmar o excluir su sospecha clínica. Y para esto, por ejemplo, con respecto a los síntomas del paciente, que me faltó decirlo anteriormente, el síntoma más frecuente, y anótenlo por ahí con color, en letra más grande, es la disnea, la falta de aire, ¿sí? Si el paciente no tiene disnea, el paciente probablemente, casi con seguridad, no tiene insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Estamos? Entonces, nosotros le preguntamos al paciente, ¿está con falta de aire? No. No vamos a pensar en insuficiencia cardíaca, vamos a pensar en otra cosa. ¿Estamos? Con respecto a los exámenes complementarios, nosotros acá vamos a tener inicialmente un laboratorio, exámenes de imagen y electrocardiograma. ¿Estamos? En la sala de emergencia, ya vamos a ver cuando hablemos del abordaje del paciente, cuando los enfermeros están obteniendo el acceso venoso, ya aprovechamos para colectar sangre. A la vez que le están poniendo la AUCA, están haciendo la vía periférica, ya se aprovecha para extraer sangre, dejarlo en el tubo y para posteriormente mandarlo al laboratorio. ¿Qué es importante que nosotros solicitemos ya en la sala de emergencia? Y acá les voy a poner así, tenemos que solicitar hemograma, función renal, urea, creatinina, ¿sí? Tenemos que solicitar enzimas cardíacas, ¿tá? Sobre todo cuando sospechamos de isquemia miocárdica. Tenemos que solicitar ionograma, sodio, potasio, magnesio, ¿sí? Muchas veces se solicita fósforo también, pero lo que principalmente se solicita es sodio y potasio y magnesio, ¿sí? ¿Para qué? Para corregir el medio interno, para adecuar, ajustar, introducir o suspender determinados fármacos. ¿Estamos? Entonces, hemograma, función renal, ionograma, enzimas cardíacas. Ya aprovechamos para obtener una glucemia capilar, que es más rápida que la glucemia de ayunas, ¿sí? Con el aparatito del hemoglicotest, ¿sí? Y obviamente un examen de orina. Esos son los exámenes inicialmente importantes en la sala de emergencia. Ahora, obviamente nosotros vamos a también pedir otros exámenes que no los vamos a utilizar para el manejo inicial, pero sí los vamos a utilizar
para la internación del paciente y para manejar sus comorbilidades y para buscar posibles causas de la descompensación. Por ejemplo, función tiroidea, TSH, T4 libre. Vamos a solicitar un perfil lipídico para el posterior manejo ambulatorial. Función hepática también tenemos que solicitar, ¿sí? Y según nuestra sospecha clínica podemos solicitar proteína C reactiva, dímero-D si estamos sospechando de un tromboembolismo de pulmón, etc. Ahora, les quiero hablar de un examen de laboratorio especial que es el péptido natriurético cerebral, BNP, sus siglas en inglés, ¿sí? El péptido natriurético cerebral es un péptido que se libera del miocardio cuando éste se distiende, ¿sí? Por más que se llame cerebral, se libera del miocardio cuando éste se distiende. ¿Y en qué situaciones el miocardio se distiende? Cuando tiene una sobrecarga de tensión, una sobrecarga de volumen dentro de él, cuando se distiende sus paredes cardíacas. Entonces, cuando nosotros vamos a solicitar BNP, cuando nosotros tengamos duda, y anótenlo en letra más grande esto casi, cuando nosotros dudemos del diagnóstico del paciente. Por ejemplo, un paciente que fuma, tiene EPOC y también tiene insuficiencia cardíaca, viene con disnea. Nosotros no sabemos si la disnea es por la insuficiencia cardíaca o por el EPOC. Entonces solicitamos BNP. Si el BNP es menor a 100 picogramos por mililitro, excluye insuficiencia cardíaca si nosotros dudamos del diagnóstico. Ahora, si el BNP es mayor a 400 picogramos por mililitro, y las cifras pueden variar según el laboratorio, ¿sí? Nosotros confirmamos el diagnóstico si antes estábamos dudando. Ahora es importante que entendamos que si nosotros tenemos un diagnóstico clínico establecido, si nosotros estamos seguros que el paciente tiene insuficiencia cardíaca aguda, no hace falta que pidamos esto, no se pide. Márquenlo como falso si tienen un múltiple choice. ¿Cuándo lo pedimos? Cuando dudamos del diagnóstico. Con respecto a los estudios de imágenes, acá vamos a pedir principalmente una radiografía de tórax, ¿sí? De frente y de perfil. ¿Para qué la radiografía de tórax? Y bueno, para buscar aquellos signos de cardiomegalia, congestión pulmonar, edema agudo de pulmón, ingurgitación iliar en alas de mariposa, ¿recuerdan? Signos de edema agudo de pulmón. También para buscar posibles complicaciones o digamos causas de la descompensación, una neumonía, un derrame pleural mayor a la izquierda, probablemente sea un tromboembolismo que descompensó la insuficiencia cardíaca, un cáncer o lo que sea, ¿sí? Con respecto a la imagen de manera práctica, sepan que la radiografía de tórax que tenemos que solicitar en ese momento es según la condición clínica del paciente. Si no podemos remover al paciente porque está muy inestabilizado, podemos utilizar aquella radiografía portátil, aquel aparato portátil que viene hasta la sala de emergencia y con el paciente, digamos, en la camilla, tomamos la radiografía de frente por lo menos, ¿sí? Ahora, si nosotros podemos, vamos a pedir una radiografía en la sala de radiología, que sale con mejor técnica, ¿sí? Pero muchas veces tenemos que pedir solamente aquella, inicialmente por lo menos, solamente aquella que es portátil. Con respecto a la imagen, también se pide ecocardiograma. El ecocardio con Doppler, ¿sí? Pero no de manera inicial, no en la sala de emergencia. Generalmente, luego de estabilizar inicialmente al paciente, de tomar por lo menos las primeras medidas, durante la internación se hace un ecocardiograma. ¿Para qué? Para evaluar la fracción de eyección, para ver si una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservado, fracción de eyección disminuida, para evaluar el aparato valvular, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿cuándo debemos pedir esto? ¿Cuánto antes? No existe así un número, una hora específica. ¿Cuánto antes? Apenas podamos, pedimos un ecocardiograma. ¿Estamos? Con respecto al electrocardiograma, nosotros vamos a buscar principalmente signos de isquemia, arritmias, bloqueos. Los bloqueos, bueno, lo pueden incluir dentro de las arritmias si quieren, pero también bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha. ¿Estamos? Y si nosotros tenemos alguna de estas alteraciones, la debemos corregir y hacer el tratamiento específico. Amiodarona, cardiovertir, fibrino lítico, angioplastía, resincronización, etc. Ya vamos a ver más adelante. Importantísimo acá, importantísimo, ¿sí? Si nosotros tenemos, y disculpen acá por la desprolijidad, ¿sí? Si nosotros tenemos electrocardiograma y radiografía normal,
casi con seguridad el paciente no tiene insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Insuficiencia cardíaca aguda. Es rarísimo que un paciente con insuficiencia cardíaca aguda tenga un electro normal y una radiografía normal, ¿sí? Y les digo casi con seguridad porque en medicina no es matemática, no seamos absolutos en medicina, no es matemática, ¿sí? En el electro también me olvidé de ponerla acá, también vamos a buscar signos de cardiomegalia, infartos previos, ¿sí? Eso nos ayuda mucho a saber que el paciente tiene ya un cuadro previo de base. Vamos a hablar entonces ahora, por último, del abordaje inicial. Pero este abordaje inicial es el abordaje general, ¿sí? Después, en los próximos videos y en los próximos PDFs, vamos a ver el abordaje específico de cada perfil, del perfil B, del perfil C y del perfil L. ¿Estamos? Entonces, el abordaje inicial, general. Cuando nosotros tenemos un paciente con hipótesis diagnóstica de insuficiencia cardíaca aguda en la guardia, lo primero que vamos a hacer es lo que hacemos con cualquier situación de emergencia cardiovascular, ¿sí? O cardiovascular o respiratoria, cualquier situación de emergencia de riesgo inmediato de vida del paciente. ¿Qué es lo primero que hacemos? Se les pongo acá. Sala de emergencia. Anótenlo porque esto generalmente no se aprende en la facultad, ¿sí? Esto se aprende cuando uno hace especialización en emergencia, posgrados, etcétera, o en la práctica. Entonces, lo primero que hacemos es sala de emergencia, muchas veces llamada sala roja. Es donde está el desfibrilador, las drogas vasoactivas, el material para intubar, etcétera. Lo llevamos al paciente a la sala de emergencia. Inmediatamente procedemos a realizar el MOV, monitor, oxígeno y vena, ¿sí? El primero es el monitor cardíaco y también de la tensión arterial no invasiva, el manguito que se conecta al monitor, ¿sí? Monitor cardíaco y monitor de la tensión arterial no invasiva. Y también acá aprovechamos para hacer un electrocardiograma si la condición clínica del paciente nos lo permite, ¿sí? De 12 derivaciones. Bien. Luego es MOV, MVO, oxígeno, ¿sí? El oxígeno nosotros vamos a utilizar solamente si el paciente está hipoxémico. Si el paciente no está hipoxémico, no necesita oxígeno, ¿sí? ¿Para qué le vamos a dar si el paciente no necesita? Si el paciente está hipoxémico, o sea, si satura 90% o menos, nosotros vamos a utilizar diferentes formas de administración de oxígeno. Generalmente se utilizan máscara con reservatorio, altos flujos, ¿sí? Para mantener una saturación por lo menos arriba de 90-93%, dependiendo de dónde lo lean, ¿sí? También podemos utilizar la famosa ventilación no invasiva, ventilación mecánica no invasiva, con el aparato del ventilador mecánico. En vez de conectar al tubo orotraqueal, lo conectamos a una máscara que se acopla en la cara del paciente, llamado ventilación no invasiva. Es una ventilación especial con presión positiva que tiene dos modalidades, el CPAP y el VPAP. Ya se los voy a hablar de manera específica de cómo funciona esto más adelante, pero sepan que esto tiene mucho beneficio. Si bien no hay mucha evidencia todavía, en la práctica se ve que tiene mucho beneficio, sobre todo en el paciente que está con edema agudo de pulmón, ¿sí? Ayuda mucho a disminuir la congestión pulmonar y mejora mucho la hipoxemia del paciente. ¿Estamos? Obviamente que si el paciente está confuso, somnoliento, está cianótico, a pesar de las medidas iniciales, al paciente hay que realizar una intubación de secuencia rápida de inmediato, ¿sí? Intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Eso con respecto al oxígeno. Acá en el 1, en la sala de emergencia, me faltó ponerles, tratar de dejar al paciente en posición semisentada, porque generalmente están con ortopnea. ¿Estamos? La disnea, recuerden que se puede manifestar de muchas formas cuando el paciente llega a la sala de emergencia, como disnea de esfuerzos, progresiva, que evolucionó desde la clase funcional 2 hacia una clase funcional 4, o sea, de reposo, como una ortopnea, como una disnea paroxística nocturna, etc. ¿Estamos? Entonces hay que dejarlo en posición semisentada para mejorar la ventilación del paciente. Bien. 4, vena, acceso venoso, MOV, ¿sí? Vena. Acá nosotros tenemos en las situaciones de emergencia siempre tratar de obtener dos accesos venosos de grueso calibre.
por lo menos un AVOCAT 16, 18 o un acceso yugular externo AVOCAT 14 de manera inicial, ¿sí? De grueso calibre y siempre 2, porque muchas veces vamos a tener que utilizar diferentes tipos de drogas, uno en este suero, otro en este suero, necesitamos como mínimo 2. Nunca en la mano, por favor, nunca en los pies tampoco, ¿sí? Siempre anticubital o yugular externo. En el momento que el equipo de enfermería obtiene los accesos venosos, ya aprovecha, recuerden, para colectar, para extraer sangre para el laboratorio. Esto es importante, para no tener que pincharle nuevamente al paciente después de ponerle los accesos. 5. ¿Qué hacemos luego de estas medidas iniciales que se aplican para casi cualquier emergencia cardíaca o respiratoria? 5. ¿Qué hacemos después de esto? Establecemos el perfil hemodinámico del paciente. El perfil clínico hemodinámico del paciente. Ahí vemos si el paciente está en un perfil B, C o L. ¿Cómo? A través de los signos y síntomas que el paciente tiene, de congestión y de hipoperfusión que les expliqué anteriormente. Una vez establecido el perfil hemodinámico, vamos a partir al tratamiento específico. Tratamiento según perfil. ¿Sí? Fíjense que es simplemente esto. Sala de emergencia, monitor, oxígeno, vena, le escuchamos al paciente, le miramos la yugular, le tocamos el hígado, solamente mirando, auscultando, palpando, percutiendo, establecemos el perfil hemodinámico y ya iniciamos el tratamiento. No esperamos el resultado de los exámenes de laboratorio, ya iniciamos el tratamiento, ¿sí? Es así de simple, no hay que complicarse la vida. ¿Estamos? A continuación, nosotros vamos a ver en los próximos videos cómo tratar específicamente cada perfil, comenzando con el perfil B, sobre todo el edema agudo de pulmón. Y fíjense que les va a quedar muy claro y de manera muy práctica. ¿Estamos? Pero es básicamente esto. Para ir ya finalizando esta parte general del manejo de la insuficiencia cardíaca aguda, les voy a contar una mnemotecnia que es bastante útil. Ustedes la van a utilizar solamente si les queda cómodo, pero igual es bueno revisarlo aquí, que es propuesta por el SAVIC, por el curso de soporte avanzado de vida en insuficiencia cardíaca. Así como en el ACLS existe el CAB para la parada cardiorrespiratoria, o en el ATLS existe el ABCDE para la atención al politraumatizado, en el SAVIC existe el A, B, C, D, E, F, G y H. Esta mnemotecnia resume de manera general lo que nosotros tenemos que tratar de hacer en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Define las metas terapéuticas, ¿sí? En la A, nosotros vamos a ver, vamos a adecuar, les pongo acá entre paréntesis, evaluar, ¿sí? Adecuar o evaluar el perfil hemodinámico del paciente. ¿Estamos? En la B, tenemos que obtener una buena ventilación. Buena ventilación, administrar oxígeno al paciente siempre y cuando sea necesario, como estuvimos viendo anteriormente. En la C, que es de circulación, muchas veces el paciente necesita que nosotros le hagamos una infusión de volumen. Por ejemplo, si el paciente está hipovolémico, en el perfil L. No se preocupen si no les queda claro ahora, ya lo vamos a ver de manera específica cuando hablemos de este perfil. Obviamente que si el paciente está con congestión, está con edemas, nosotros no le vamos a administrar volumen. ¿Estamos? En la D, diuréticos. Ustedes van a ver que cualquier diurético, incluso la combinación de ellos, furosemida más hidroclorotiazida más espironolactona, se pueden utilizar en el paciente con insuficiencia cardíaca, siempre y cuando el paciente tenga signos de congestión, sobrecarga de volumen. ¿Sí? Edemas, crepitantes, etc. Si no, el paciente no necesita de manera inicial. En la E es para recordar el electrocardiograma. ¿Buscando qué? Isquemia, arritmias, bloqueos. ¿Sí? Isquemia, arritmias, bloqueos. Si nosotros encontramos alguna alteración, tenemos que corregir esta alteración de manera inmediata. La F es simplemente para recordar la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está excesivamente alta, más de 150, o excesivamente baja y con síntomas, debemos tratarla.
tratar las bradio o las taquiarritmias, ¿sí? La G, este es un punto importante, ¿está? Garantizar la no suspensión de los fármacos. Garantizar no suspender los fármacos que el paciente está utilizando en su casa. El paciente con insuficiencia cardíaca muchas veces ya está utilizando beta bloqueantes, diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Cuando un paciente se descompensa o tiene una insuficiencia cardíaca aguda, nosotros no tenemos, o sea, tenemos que hacer todo lo posible para no suspender estos medicamentos. Eso es más para la parte durante la internación del paciente, en una segunda fase, no en nuestra atención inicial, ¿sí? Generalmente en la prescripción que hacemos al otro día o en la misma noche, cuando nosotros renovamos la prescripción, tenemos que poner en la prescripción los remedios que el paciente está tomando. Ya vamos a ver algunas excepciones, ¿sí? Pero como regla general, garantizar no suspender sus fármacos. ¿Por qué? Por ejemplo, beta bloqueantes. Si nosotros suspendemos los beta bloqueantes que el paciente está usando en su casa, aumenta la mortalidad del paciente. El paciente se muere más dentro del hospital, ¿sí? La H es de heparina. El paciente se descompensó, tiene una enfermedad clínica descompensada, va a quedar más del 50% del día inmovilizado en clínica médica o en terapia intensiva. Tenemos que heparinizar al paciente. 5.000 unidades internacionales subcutáneas de heparina no fraccionada cada 8 horas o enoxaparina si está en falla renal y la enoxaparina 40 miligramos también de manera subcutánea. ¿Estamos? Esto sería el abordaje general de estos pacientes. Ahora, existen dos abordajes más que no se incluyen en esta mnemotecnia, que son los inotrópicos y los vasodilatadores. ¿Cuándo nosotros vamos a utilizar inotrópicos y cuándo vamos a utilizar vasodilatadores como regla general? Los inotrópicos, nosotros vamos a intentar no utilizarlos, ¿sí? Porque son dañinos, pero muchas veces el paciente se está chocando, está entrando en el shock cardiogénico y bueno, necesitamos aumentar el gasto cardíaco de alguna forma, ¿sí? ¿Cuándo nosotros vamos a utilizar inotrópicos? Básicamente en dos situaciones. Cuando el cuadro clínico es refractario, no mejora con los diuréticos, con los vasodilatadores, con el oxígeno, con la ventilación no invasiva, el paciente se sigue hipotensando, bueno, vamos a tener que usar inotrópicos, ¿sí? Cuando el cuadro clínico es refractario o cuando el paciente está con hipotensión severa, tensión severa, está entrando en shock. Ahora, ¿cuál es la cifra mágica para decir que el paciente está hipotenso? Bueno, depende del paciente, ¿sí? Muchas veces los pacientes son hipertensos crónicos y manejan cifras crónicas de 210 por 130. Están todos los días con esas cifras sin síntomas. Su cuerpo está adaptado a eso. Si esos pacientes tienen una cifra, de repente se hipotensan y tienen una cifra, por ejemplo, de 160 sobre 90, es como que una persona normal tenga cifras de 80 sobre 30. ¿Se entiende más o menos? Entonces, como regla general no existe una cifra, pero podríamos decir de manera teórica, ¿sí? Lo que se acepta es 90 milímetros de mercurio de sistólica. Eso se considera hipotenso. Menos de 90 milímetros de mercurio de sistólica. Ahora recuerden que hay que valorizar más los signos y síntomas de hipoperfusión, piel fría, sudor pegajoso, confusión mental, oliguria. Hay que valorar un poco más de que la cifra absoluta de presión arterial. ¿Estamos? Con respecto a los inotrópicos, nosotros vamos a ver que existen dos tipos. Los inotrópicos beta-agonistas como la dobutamina, que es lo más utilizado. El problema de la dobutamina es que al ser un beta-agonista, si el paciente está tomando beta-bloqueantes, probablemente para poder utilizarlo con efectividad y aumentar el gasto cardíaco por lo menos en un 20%, vamos a tener que iniciar la infusión de dobutamina con el doble de la dosis habitual y bajar los beta-bloqueantes a la mitad de su dosis durante la internación para que la dobuta haga efecto. Ahora, existen otros inotrópicos
inotrópicos no beta agonistas como la amrinona, el levosimendan, que no actúan en los receptores beta. Por lo tanto, si el paciente está tomando beta bloqueantes, lo podemos utilizar sin problema, siempre y cuando el paciente tenga una presión arterial sistólica por arriba de 90, porque inicialmente podrían hipotensar un poco. Pero eso lo vamos a dejar para cuando hablemos específicamente del perfil C, que es el paciente que está frío con hipoperfusión y húmedo con congestión. ¿Estamos? Con respecto a los vasodilatadores, esto es súper interesante, ¿sí? Los vasodilatadores y los diuréticos son la base del tratamiento de la mayoría de los casos de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Los vasodilatadores van a actuar de dos formas, disminuyendo la precarga y disminuyendo la poscarga. Muchas veces el paciente necesita disminuir la precarga para disminuir la tensión generada en la pared del ventrículo, para disminuir el consumo de oxígeno miocárdico. Y al disminuir la poscarga, digamos, dilatamos las arterias que están por delante del corazón y al corazón le cuesta menos trabajo bombear la sangre hacia adelante. Esto lo obtenemos de varias formas. Por vía oral, podemos utilizar el famoso dinitrato de isosorbide en 5 miligramos. Mientras, por ejemplo, en un caso de edema agudo de pulmón, ¿sí? Mientras que la enfermera o el enfermero están preparando para comenzar la infusión de nitroglicerina o nitroprusiato, ya le podemos dar al paciente isosorbide, 5 miligramos sublingual, esperamos 5 minutos, repetimos, esperamos más 5 minutos y repetimos nuevamente. Esto genera un efecto inicial de disminución de la pre y poscarga, principalmente la precarga, y muchas veces el paciente mejora utilizando solamente esto, ¿sí? Y se lo utiliza mientras que, como le dije anteriormente, mientras que se va preparando la nitroglicerina para infusión intravenosa. Ahora, por vía intravenosa, como recién les dije, podemos utilizar la nitroglicerina y el nitroprusiato, que son drogas titulables, que se lo usa en bomba de infusión. Lo que más se utiliza es la nitroglicerina, pero si está muy hipertenso, si el paciente no responde a nitroglicerina o si tiene una insuficiencia aórtica, podemos utilizar nitroprusiato de entrada, teniendo en cuenta la intoxicación por tiosinatos que esta droga genera, ¿sí? Bien. Existen otros vasodilatadores que nosotros también vamos a utilizar y que bajan la mortalidad del paciente, y si el paciente no estaba tomando, los tenemos que introducir durante la internación. Por ejemplo, los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, enalapril, por ejemplo. Si el paciente no está usando, los introducimos, y si el paciente ya lo estaba usando, lo tratamos de ajustar para mejorar sus dosis. Si el paciente no puede usar enalapril, por ejemplo, porque está en falla renal o porque está con el potasio alto, utilizamos hidralazina más nitrato, sobre todo en los pacientes de origen afrodescendiente. Todo eso ya lo vamos a ir viendo a continuación. Pero esto es básicamente, de manera general, el tratamiento inicial, el abordaje inicial del paciente con insuficiencia cardíaca aguda en nuestra guardia. A continuación vamos a empezar hablando de cómo tratar específicamente el paciente que se presenta con un perfil B, lo que ustedes conocen como edema agudo de pulmón. ¿Estamos? No se lo pierdan, simplemente busquen en la lista de videos y el PDF paciente con perfil B. Saludos a todos, nos vemos pronto.